dar la bienvenida al bimestre D. Para los que no tengan todavía claridad de cuál es el bimestre, aquí en esta parte hay un letrero que dice Ministerio. Este es el bimestre de Ministerio. Bueno, mis queridos hermanos, la Iglesia Asambleas de Dios Cumaral maneja 5 propósitos a lo largo de todo el año, y esos propósitos buscan que la iglesia trabajemos específicamente en algunos asuntos cada 2 meses. ¿Alguien recuerda cuál fue el primer propósito que iniciamos en marzo? Una pista, empieza por Doris. Lo lideró la hermana Doris, empieza por evangelismo, muy bien. El lema de evangelismo fue ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí podemos ver la decoración que nuestra hermana Doris hizo, la pastora, junto con unas palabras claves que trabajamos en el bimestre de evangelismo. En el mes de mayo y junio, la pastora Mireya Moreno lideró el propósito de comunión. Y la invitación de ese bimestre es a ser parte de la familia de Dios. Aquí está la decoración que ya hizo. La idea de dejar esta decoración es que no olvidemos cuáles son los propósitos que estamos trabajando cada 2 meses. Y el propósito que abrimos hoy, que va a ir de julio a agosto, es el propósito de ministerio. Y este es un propósito que busca que la iglesia sepa cómo conectarse con la labor que realiza la Iglesia Asambleas de Dios en Cumaral y en los lugares donde tenemos iglesias hijas. Yo sé que a la mayoría de ustedes, pues, que son padres, les pasa que cuando tienen a sus hijos en los brazos se preguntan, bueno, ¿y cuándo irá a crecer, cierto? ¿Cuándo irá a gatear? Y cuando gatea, ¿cuándo irá a caminar? Y cuando camina, ¿cuándo me ayudará a hacer oficio? Después, ¿cuándo irá al colegio? Cuando están en 11, la pregunta es, ¿qué van a estudiar? Después, cuando terminan la universidad, ¿en qué van a trabajar? Y si están solteritos y ya tienen trabajo, ¿con quién se van a casar? Y si ya se casaron y tienen 2 años, ¿cuándo va a tener los hijos? Y cuando tiene el primero, después, ¿cuándo va a tener el segundo? Cuando los hijos crecen, se casan, preguntan cuándo van a ser los nietos. Y después cuándo se va a pensionar. Y después que uno se muere, y cuándo irá a resucitar el hermano. Entonces, propósito es preguntas que nosotros nos hacemos sobre nuestra propia existencia y el momento en el que nosotros estamos viviendo. Muchas veces estamos perteneciendo a una iglesia, pero sentimos todavía que no hacemos parte de esa iglesia porque no estamos trabajando en algún ministerio específico. Entonces, la labor de estos 2 meses es presentarles la Iglesia Asambleas de Dios Colombia, saber también cómo estamos organizados a nivel de Cumaral, cuáles son las actividades que hacemos y cómo nosotros nos podemos involucrar al trabajo que hace nuestra querida iglesia en Cumaral, Villavicencio, Restrepo, La Macarena. En este momento los pastores están en Lorica y también se hace en Villavicencio. Antes de iniciar con el mensaje de hoy, entonces, ¿cuál es el bimestre que vamos a iniciar? Ministerio. Y el versículo o la frase clave de este bimestre va a ser: por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es el versículo? Pregúnteselo al de al lado. Por sus frutos los conoceréis. Y ahí está la decoración para que no se le olvide
obviamente entre 8 días van a ser otras frutas porque esas ya no van a aguantar 8 días. Pero los frutos nos hablan acerca del tipo de árbol que alguien tiene en una huerta. Si usted ve colgando unos aguacates, ¿qué supone uno? ¿Qué es un árbol de qué? Pues de aguacates, porque si no pues tendría otra cosa. Si está colgando mangos, mangos. Si es una planta de yuca, ¿usted cómo hace para ver el fruto? Toca arrancarla para ver si ya está buena, ¿no? Entonces, el lema de este bimestre es: por sus frutos los conoceréis. Quiero primero hacer una mención de por qué es importante saber cuál es nuestro lugar dentro de la iglesia. Y es algo que el apóstol Pablo también tenía en su corazón y estaba preocupado porque veía que la iglesia cada quien iba como por su lado, ¿no? Unos trabajaban en unas cosas, otros trabajaban en otros, unos decían que eran más importantes, otros despreciaban a los demás. Y Pablo, en la carta a Corintios les escribe y les hace una comparación entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, versículo 18, el Señor se refiere al cuerpo. ¿Y qué le dice? Dice así: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, ¿como qué? Como Él quiso. Es decir, que ¿por qué tenemos los brazos arriba de las piernas y no al contrario? Porque Dios nos diseñó de esa manera. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solito. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Eso le diría la cabeza a los pies. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Los que en nosotros son menos decorosos se tratan con decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pregúntele al que está al lado, o más bien dígale al de al lado, mírelo a los ojos, mírele la cara y dígale: usted tiene cara como de riñón, o tiene cara como de páncreas, o tiene cara de peronó, de peroné, de rodilla, de cráneo. Es decir, el Señor a través de Pablo hace una aclaración de que cada uno de nosotros somos parte de un mismo cuerpo. Y por eso no podemos ir a andar unos por acá y otros por allá. Les voy a contar una historia. Resulta que una vez estaban reunidos los órganos del cuerpo, así como se reúnen. Y entonces el cerebro, estaban discutiendo quién era el más importante. Y el cerebro dijo: no, pues obviamente yo soy el más importante, porque sin mí ustedes no recibirían órdenes, ustedes no sabrían qué hacer. Además, aquí el que piensa soy yo, ¿cierto? El cerebro habló. Luego se paró el corazón y dijo: no, señor, aquí el más importante soy yo. ¿Qué pasa si yo dejo de bombear sangre? A ver, cerebro, dígame. Usted podría pensar. Y entonces dijo: por eso el más importante soy yo.
y en eso se para el estómago. Ah, ¿sí? Pues si yo dejo de recibir comida, si a mí se me da la gana y no recibo comida, ¿cómo transporta nutrientes al corazón y al cerebro? Por eso el más importante soy yo. Y se paró el hueso. Dijo, no, el más importante soy yo. Porque si no soporto todo el cuerpo, ustedes estarían esparramados por el suelo. Por eso el más importante soy yo. Y entonces el colon iba a decir algo y se levantó el colon. Y le dijo, no, hermano, ¿usted qué va a hablar? Cállese, hermanos. Sobre todo usted el más importante. Entonces el colon, bueno, se fue a un rinconcito y dijo, ah, sí, pues de aquí no sale nada. Y entonces pasaron unas horitas, no pasó nada, siguieron ahí su discusión. De pronto al cerebro le dio una crisis nerviosa, al corazón casi le da un infarto, el estómago se empezó a revolver y los huesos empezaron a temblar. Y entonces todos, no, pero es que ¿qué está pasando? No, que el colon hizo paro armado. Y entonces todos se fueron a buscar al colon, no, hermano, ¿usted qué le pasa? ¿Cómo nos va a hacer eso? Dijo, bueno, ustedes son muy importantes y yo no soy importante. Entonces el colon le dijo, aquí ninguno es más importante que otro. Todos nos necesitamos. Y el colon decidió levantar el paro. Mis hermanos, algo que me encanta de las escrituras es la posibilidad de analizarla desde la profesión que el Señor me dio la oportunidad de estudiar. Yo soy licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, y dos de las tres materias más favoritas fueron anatomía y fisiología humana, porque es entender la complejidad que tiene el cuerpo humano para poder funcionar, y entender que ningún órgano es autosuficiente, sino que necesita a los demás. Y miren que Pablo dice acá, los órganos que parecen menos honrosos, el Señor les ha dado importancia. Si usted le dieran a escoger entre ser el cerebro, el corazón, el estómago, el hueso o el colon, ¿cuál elegiría ser usted? Uno solito. Yo me imagino, no, el corazón porque guarda los sentimientos. No, yo soy como intelectual, entonces el cerebro. No, yo soy como dragoncito, yo sería el estómago. Pero el Señor en su palabra dice que aún los que tienen los usos más deshonrosos les fue dado un papel importante dentro del cuerpo. Si el colon hace paro armado, eso se vuelve una nada. Cuando el colon no evacúa lo suficientemente rápido los desechos, nos da estreñimiento. Si no atendemos eso, nos da hemorroides, y de ahí para adelante lo que usted se quiere imaginar. Entonces debemos reconocer que aún los miembros que nosotros reconocemos o que les decimos que no son importantes, Dios les ha dado una posición de importancia dentro del cuerpo de Dios. Y por eso el Señor puso sobre todos los órganos, puso a Cristo, porque Cristo es la cabeza, y dice la palabra, fuera de mí nada podéis hacer. Por eso es importante reconocernos dentro de un ministerio en la iglesia, porque Dios puso algo en nosotros que es importante para los demás, que es necesario para que los demás puedan también crecer juntamente con nosotros. De manera que si usted toma un hígado, lo extrae del cuerpo humano y lo deja solito, ¿cuántos han visto un hígado caminando y decir, ay, aquí está la insulina, ya no voy a poner la insulina? ¿Cuántos han visto un hígado caminando solito por ahí? O un hueso ahí brincando por la calle. No, es que me aburrí de ese cuerpo y dije, ni más, hasta aquí llego yo. Ningún órgano puede salirse del cuerpo porque no
sobreviviría. De la misma manera nosotros nos necesitamos unos a los otros, y la importancia de la comunión es reconocer al otro como también como importante dentro del cuerpo de Cristo. Y el ministerio es un llamado a que vinculemos a otros órganos que todavía nos faltan. Conocí un pastor en San Pedro de Urabá, Antioquia, y él decía lo siguiente: Dios no está con las mayorías, porque Dios está con todos. A Dios no se le pierde ni uno. Y lo podemos ver en la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. En las tres parábolas hay una proporción de pérdida. ¿Cuántas ovejas se perdieron? Una. ¿Entre cuántas? 100. ¿Eso cuánto representa? El 1%, ¿cierto? Uno diría, no, pero es una oveja de 100. Ahora, ¿cuántas monedas eran? 10. ¿Y cuántas se perdieron? Una. ¿La proporción ahí de cuánto es? 10%. ¿Cuántos hijos eran? No, sin miedo. 2 hijos. ¿Cuántos se habían perdido? Los 2. Porque el celo que manifestó el hermano mayor cuando vio al hermano mayor dio a entender que su corazón estaba en la herencia. Cuando vio llegar al menor dijo, no, ahora me tocó el 50%, el 25%, porque este se gastó el 50% y ahora llega también a que lo hereden. Y ahí el padre le dijo, todo lo que tengo es suyo, pero mi hijo que estaba muerto resucitó y tenía que hacer fiesta. La proporción ahí era del 100%. En todos los casos, el Señor es el que busca y encuentra. Y el Señor Jesucristo vino a la tierra por todos. Por todos. Por eso debemos entender que nosotros no estamos con la mayoría como se elige en el mundo, sino que nosotros debemos estar con todos, porque a Dios no se le pierde ni uno solo. El ministerio obviamente supone una carga existencial, porque la pregunta de quién soy, para dónde voy, es una pregunta que siempre está permanentemente en nosotros. Cuando uno sale del colegio se pregunta, bueno, ¿y qué voy a estudiar? Cuando entra a la universidad, ¿será que lo que estoy estudiando sí es lo que yo realmente quiero? Y eso siempre genera crisis en nosotros, porque nosotros queremos estar seguros del lugar en donde estamos. Queremos pertenecer a un lugar donde nos sintamos útiles, donde seamos apreciados y donde sintamos que lo que hacemos en ese lugar vale la pena. Y por eso quisiera hablarles acerca del llamado. ¿Qué es el llamado? ¿Qué quiere decir alguien cuando dice el Señor me llamó? Cuando recién uno se convierte y llega a la iglesia y siempre el pastor le pregunta, ¿y cuál es su llamado, siervo? Y pues uno mira y echa ojo y yo en qué soy bueno, y le da pues una respuesta rápida como para que el pastor no lo moleste mucho, ¿no? Pero ¿cuál es su llamado? Es una pregunta que es difícil de responder. No es una pregunta que uno pueda responder tan fácil, porque implica reconocer quién soy y para qué fui hecho. Y por eso esta mañana quisiera hablarle de 4 particularidades que tiene el llamado. Y vamos a tomar como referencia la historia de Moisés en el libro de Éxodo capítulo 3, cuando Moisés es llamado por el Señor.
Éxodo capítulo 3 dice lo siguiente. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Ahí le estaba hablando Dios a Moisés. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. En este capítulo vemos el encuentro de Moisés con el Señor. En ese momento, ¿qué está haciendo Moisés? ¿Qué está pasando en la vida de Moisés? Él lleva 40 años exiliado de Egipto por temor a que el faraón lo llegue a castigar por haber asesinado a un egipcio, y se dedicó a cuidar ovejas. En este momento Moisés pasó de ser rey a ser un ovejero, un pastor. Y es en ese momento de crisis que se le presenta el Señor a Moisés. Pero ¿cuál es la razón principal de que el Señor se le presente a Moisés? ¿La situación de Moisés? ¿Acaso el Señor le dijo, Moisés, he visto cómo cuida las ovejas? He visto el descenso que has tenido de ser prácticamente un faraón a ser un pastor de ovejas. Mijito, perdóneme, pero es que era necesario. Y yo vengo aquí para restituirte tus derechos, y vamos a ir a Egipto y vas a ser el faraón. El Señor no fija su mirada en la condición de Moisés, sino en el clamor de su pueblo, que lleva pidiéndole al Señor un Salvador por la opresión del pueblo de Egipto. Entonces, ¿qué es el llamado? ¿Cuál es una primera característica del llamado? El llamado parte de un problema. Somos provisión de Dios para dar consuelo y brindar esperanza. Si su vida no da consuelo ni brinda esperanza a otros, usted todavía no tiene un llamado. Porque el llamado tiene como primera condición es que se da en un momento de crisis, en un momento donde hay una necesidad, pero no una necesidad personal, sino una necesidad en mi entorno. Y ese es el ministerio. El ministerio nos permite saber cuál es la necesidad que hay en mi pueblo, en mi trabajo, en mi hogar, y ser una provisión que dé consuelo y brinde esperanza. Dios no se fija en la condición de Moisés, sino en la condición de su pueblo, y provee a Moisés como una respuesta al clamor del pueblo. ¿Quiénes en nuestras vidas han sido respuesta a nuestras oraciones? ¿Quiénes han llegado como una respuesta al clamor que nosotros hemos levantado? ¿O será que no hemos clamado por que nuestra situación como país, como familia, como iglesia cambie? Entonces, el llamado tiene como condición de que usted es una respuesta a un problema.
Entonces, si usted en este momento está en su empresa, está en su universidad, en su colegio, y ahí hay un problema, mi hermano, esa puede ser la oportunidad para descubrir su llamada. En este mundo nosotros debemos reconocer que nosotros velamos por nuestros propios intereses. Muchas veces despreciamos o no nos importa la necesidad que está pasando otra persona, y eso obviamente nos hace indolentes ante la situación que están pasando otros hermanos. Muchas veces nos enteramos o aún vemos gente que llega a nuestra casa pidiendo comida y lo que queremos es darles algo para que el problema desaparezca por el momento. Pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a hacer respuesta a la necesidad de nuestra sociedad. Si la iglesia, si nosotros como hijos de Dios no estamos haciendo algo para que la realidad de nuestro país cambie, nosotros todavía no tenemos un llamado. Y en las misiones dice que se puede ir a las misiones orando, dando, oyendo. Y es una manera en la que nosotros podemos ser parte de la solución del problema. Si usted cree que no tiene los recursos suficientes, el conocimiento, o no sabe en qué lugar empezar, ore. Es una manera de usted apoyar a las soluciones que se están levantando alrededor de ese problema. Y generalmente uno tiende a leer las situaciones que le ocurren a nivel personal desde cómo eso me beneficia a mí. Y a veces el Señor nos mueve a lugares porque somos respuesta a la oración de las personas a las cuales el Señor nos está llevando. En el año 2015, por situaciones personales y problemas económicos en la casa, yo tuve que entrar a trabajar recolectando basura. De esos muchachos que iban detrás de los carros lanzando bolsas y levantando los regueros en las calles. Yo estoy trabajando más o menos por un año ahí, y después de cumplido el año, yo estaba en octavo semestre, yo pedí cambio para otra ciudad porque estaba estudiando en esa ciudad, y resulta que a mí me dieron el cambio, y para mi sorpresa me tocaba recoger basura dentro de la universidad donde yo estudiaba. Y obviamente pues eso para nadie es tan cómodo, ¿no? Que usted, pues sus compañeros lo vean recogiendo basura y detrás de un carro y diciendo déle, y pegándole para que compacte. Hágale. Yo trabajaba en las noches. Generalmente le dan a uno un overol para cubrirse el cuello cuando hace sol, y el tapabocas pues por los olores que bota la basura. En la calle uno nunca usa eso, porque imagínese uno corriendo y con el tapabocas puesto, pues uno se ahoga. Y como trabajaba en la noche, pues obviamente no necesitaba eso se llama chavo. Y resulta que cuando ya me tocó la universidad, yo era qué hombre para cumplir los protocolos de seguridad. Me ponía el chavo, me lo ajustaba con el tapabocas, y yo quería evitar a toda costa que mis compañeros se enteraran que el que iba corriendo ahí era Darío. Y obviamente en noveno semestre eso genera muchas preguntas. Señor, ¿será que...? Porque para mucha gente ese es su único trabajo, esa es su expectativa de vida. Eso es lo único que hay disponible para ellos. Yo estaba estudiando noveno semestre y le preguntaba, Señor, ¿será que yo voy a terminar recogiendo basura? Yo veía a mis compañeros tan amañados en el trabajo porque no había otra opción. Y los jefes que nos tocaron pues realmente eran jefes muy estrictos y muy groseros. Y siempre estaba con esta pregunta, Señor, ¿será que yo
Yo nací para recoger basura. Pero obviamente uno tiene que hacer memoria de lo que el Señor ha hecho y ha venido haciendo en la vida de uno, para reconocer que hay procesos, ¿sí? Y yo tomé la decisión de no amargarme, y en esa época me llamó mucho la atención Romanos 8, porque es la promesa de lo que viene para los que creemos en Dios. Es la promesa en medio de un mundo que dice que la tierra gime como con dolores de parto por todo lo que está sucediendo y anhela la llegada de Jesucristo. Pero Romanos 8:18 dice: porque tengo presente que los sufrimientos del tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de manifestarse. Y ese versículo para mí se ha convertido, yo lo convertí en una frase para no oírme tan evangélico, en una frase, y cada vez que sentía la impotencia de estar recogiendo basura, yo me agachaba y tomaba las bolsas con rabia y las aventaba y decía: un día esto lo voy a recordar con amor. Pero obviamente no era ese momento, ¿no? Y seguía corriendo detrás del carro. Y nuevamente, cuando había otra situación en la que hacer ese trabajo me confrontaba, yo decía: un día esto lo voy a recordar con amor. Y se le sumó una canción, de los que tengan la oportunidad de escucharla, se llama Tu amor es real, de un cantante que se llama Nathan Ironside, y él dice: en cada paso que doy veo tu rostro. Y cada vez que obviamente corría detrás de ese carro, yo decía, en ese momento el Señor tenía cara de compactador. Pero ese versículo para mí fue mi sustento durante un año. En enero del 2014, me disculpan las fechas, yo inicié en el 2012 a trabajar, 2013, en el 2014 iniciando, me llaman de Visión Ágape para trabajar como maestro. En Boyacá no es común que contraten a un licenciado de 9º semestre, porque como allá hay muchos licenciados, pues eso es lo que sobra. Pero a mí me estaban llamando de un ministerio cristiano para ser profesor. Y pues obviamente yo dije que sí. El 16 de enero del 2014 yo llegué acá a Cumaral y me formaron los muchachos, me hicieron que me presentara. En esa época, como yo corría detrás de un carro, era flaco, no tenía barba, y me confundieron con un muchacho más. Me presenté y me tocó dar mi primera clase, pero yo no tenía nada de experiencia como docente. Y yo dije: no, ¿y ahora yo qué les digo? Entonces escuchaba que muchos de ellos estaban ahí porque sus papás estaban en un riesgo y ellos no querían estar ahí. Y entonces me acordé cuando recogía basura. Entonces yo les dije: les voy a contar mi historia. Y les conté cómo corría, cómo me tocaba llegar del trabajo, ir a la universidad, cómo me escondía de mis propios compañeros. Si alguno de mis compañeros ve esta prédica, ya mi secreto se reveló. Pero cuando les conté a ellos la historia, lo hice con amor. Y ese fue el momento en el que recordé ese día con amor. Debemos entender que el Señor nos mete en situaciones para ser una voz de esperanza y de consuelo para otros. Puede ser que en este momento no lo entendamos,
y nos toque coger la bolsa con fuerza, tirarla con rabia y decir un día, esto lo recordaré con amor. Y puede ser la misma situación que estaba viviendo Moisés, pero Dios no llegó a resolver su problema, llegó a resolver un problema de todo un pueblo. El llamado de un hombre, dice nuestro director, va en relación con la salvación de un pueblo. Su vida tiene que tener relación con la salvación y la esperanza de otros cristianos y no cristianos. Si nosotros no estamos siendo una voz de esperanza y de aliento para otros, tenemos que revisar qué está pasando en este momento y cómo esto que estoy viviendo puede ayudar a dar esperanza en el futuro. Tenemos siempre dos opciones: frustrarnos y reclamarle a Dios, o agachar la cabeza y soportar con amor mientras llega la respuesta. Esa es la primera condición del llamado. Partimos de un problema, de una situación que no es cómoda. El segundo aspecto del llamado es que el llamado es una pregunta constante. Es una pregunta que muestra nuestra incapacidad y la duda que hay de nosotros mismos. Cuando Dios le presenta el plan a Moisés de liberar el pueblo, en el versículo 11 del capítulo 3 dice: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Frente a Faraón, Moisés se veía como nada. El Señor le responde y Moisés vuelve y le dice: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Moisés duda de su propia capacidad y duda de que él tenga la condición para ir a reclamar al que en su momento es el rey del imperio más poderoso sobre la tierra. No debemos desestimar qué era Egipto en ese momento. Egipto era una potencia económica, militar, cultural, religiosa, porque Egipto era decir el Nueva York de la época para África y para los países de Medio Oriente. Muchos países iban a comprar sus alimentos a Egipto. Y el Señor le está diciendo a Moisés: vaya y le dice a Faraón, el hombre más poderoso en ese momento a nivel político, y dígale que usted se le va a llevar todos los esclavos porque yo le estoy diciendo. Y Moisés, la pregunta es razonable: Señor, y si me preguntan, primero, ¿quién soy yo? Lo más probable es que en estos 40 años ya haya cambiado el mandato. Yo llegue, encuentre un faraón nuevo y le diga yo: no, vengo acá que me voy a llevar sus esclavos porque el Señor me mandó. Yo no tengo el poderío militar, yo no tengo la capacidad económica, no tengo los recursos para hacer eso que tú me pides. Ahora yo puedo ir, pero ¿y si le digo a tu pueblo? ¿Qué les digo? ¿Que quién me envió? Fijémonos en otro personaje. Gedeón, capítulo 6 de Jueces. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces Gedeón respondió: ¡ja! Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Gedeón le estaba diciendo: de las tribus de Israel,
Madián es la peor de las tribus. Vivimos llevados. Del pueblo de Cumaral, de todos los pueblos del Meta, Cumaral es el pueblo más llevado. Estoy haciendo una analogía. De las familias de Cumaral, la más llevada, la mía. Y dentro de mi familia, ni siquiera el perro me hace caso. Entonces yo, ¿cómo voy a ir a liberar al pueblo de Israel de los madianitas si ni siquiera mi familia me apoya? Y en las dos, el Señor se asegura de que ellos sepan quién los está enviando. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Fue la respuesta que le dio a Gedeón. Y cuando Moisés le pidió la definición o la carta de presentación, el Señor le dijo: diles que yo soy el que soy. Se necesita mucha seguridad en uno para decir: yo soy el que soy. Frente a la inseguridad que nosotros tenemos, nuestro único consuelo es el Señor. Dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él se responde: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El Señor mismo se encarga de confirmarnos que en nuestras fuerzas nosotros no podemos. Por eso debemos reconocer que siempre hay una inseguridad en nuestras vidas sobre quiénes somos. Porque en momentos de crisis nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Pero el Señor dice: he aquí yo voy contigo, yo soy el que soy. No hay nadie antes ni después de Él. La pérdida de identidad en sí no es un aspecto que debiera preocuparnos, porque es normal frente a un mundo con tantas propuestas preguntarse quién soy. Lo que debe preocuparnos es que no haya alguien que nos diga: he aquí yo voy delante de ti, o yo soy el que soy. Propuestas del mundo, porque no saben que tienen un Padre que dio a su Hijo unigénito para que cuando Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna y sea heredero del reino de los cielos. Tenemos gente en las calles que no saben que son hijos de Dios. Si nosotros, conociendo algo de que somos hijos de Dios, tenemos una situación y se vuelve difícil para nosotros, ahora imagínese a alguien que no tiene ni siquiera a Dios en su corazón para poder brindarse consuelo al mismo. Y el ánimo y el consuelo de nosotros como hijos de Dios es saber que nuestro papá es el creador del cielo y de la tierra, y que envió al propietario del universo a morir por amor a nosotros. El pastor Oscar decía: si nosotros no tenemos una comprensión de lo que Dios ha hecho por nosotros, difícilmente le vamos a adorar, difícilmente le vamos a servir. Porque hay gente que no se quiere comprometer con el ministerio, porque hay gente que duda en tomar responsabilidad dentro de la iglesia, porque no saben o no comprendemos todavía el enorme precio que Jesucristo pagó en la cruz para que usted y yo fuéramos libres de exhibir toda nuestra naturaleza y de exhibir nuestros dones y talentos.
Crecer en una familia pobre tiene sus ventajas y sus desventajas. Tengo más o menos alrededor de 14 hermanos, 5 por parte de mi papá y 9 por parte de mi mamá. Ellos nunca convivieron. Y una cosa es repartirse el amor del papá en 1, 2 o 3, pero otra cosa es entre 5, entre 9. Y en medio de esos ambientes crece uno con el ruido de las personas diciéndole, quién sabe qué será de su vida, ojalá consiga un trabajo rápido, ojalá no caiga en la delincuencia, ojalá no caiga en las drogas. Es decir, no hay una expectativa buena hacia uno como persona. Y aparte de que llega la crisis de la adolescencia, pues llegan este tipo de comentarios y obviamente eso es algo con lo que es difícil conciliar. Cuando tenía 16 años yo me gradué del colegio y lloré como nunca he llorado en la vida, porque yo no me quería ir del colegio, porque no sabía qué iba a hacer con mi vida. Tampoco era que amara tan mucho el colegio, ¿no? Yo sabía que después de que me entregaran el diploma, ya mi mamá no me iba a recibir igual en la casa, ya había que pensar en dónde trabajar o qué hacer, si estudiar en el SENA, en un instituto, buscar trabajo. Y obviamente eso pues se suma a la crisis existencial que uno tiene pues en esa época. Pero el Señor me dio la fortuna de conocerlo a él a los 16 años. Mi mejor amigo Jesús Gutiérrez me dijo, Darío, vamos un día a un grupo familiar, dan refrigerio. Y adivinen por qué fui. Nunca dejemos de dar refrigerio en los grupos o en las escuelas dominicales. Yo fui por el refrigerio y pues quería conocer, tenía también curiosidad. Y a partir de ese grupo familiar sentí algo especial en mi corazón. Y a partir del 2006 decidí seguir al Señor. Llegué a la universidad con 17 años, para gloria del Señor, aunque no sabía qué hacer con mi vida, Él me rodeó de personas que proveyeron los recursos para inscribirme a la universidad y pude entrar a la carrera. Con 17 años, generalmente yo había vivido en el campo toda mi vida, para mí la ciudad era totalmente algo nuevo, y yo llegué a Tunja con la primicia o con la noticia que yo tenía que buscar un trabajo para poder sostenerme, porque mi mamá ni mi papá tenían los recursos para hacerlo. Lo bueno de ser pobre es que le toca a uno ser muy esforzado. Le oraba mucho al Señor, le pedía que me diera gracia y durante 8 semestres pude ganarme la beca de la carrera y eso ayudaba a que no tuviera que pagar matrícula, pero adicional me daba la oportunidad de presentarme una beca de alimentación. Y en el 2010 fallece mi papá. Como hijo, la esperanza que uno tiene es que los papás saquen pecho con uno y con sus triunfos y sus logros. Mi papá muere cuando yo estaba más o menos en 7º semestre y yo quise dejar botada la carrera, pero en ese año también le pedí a Dios que me confirmara si yo estaba estudiando lo que realmente Él quería que yo estudiara, y tuve la intención de cambiarme a biología pura para poder aplicar a un intercambio académico. Y le dije, Señor, si tú quieres que yo sea profesor, si tú quieres que yo sea maestro, dame por lo menos la oportunidad
de que yo pueda hacer un intercambio. Si no lo logro por mi promedio, porque no lo pude hacer, por lo menos quiero tener la tranquilidad de que lo intenté o que tuve la oportunidad. Para la gloria del Señor, la carrera no tenía ningún convenio y ese año abrieron un convenio con una universidad de México. Cuando yo le contaba a las personas, yo traté de guardarme eso para mí, porque sabía que iban a llegar comentarios como, no, usted cuándo va a ir a México, eso es muy costoso, usted no va a poder, eso se necesita mucha plata, eso solo es para gente que tiene cómo financiarse esos recursos. Pero para la gloria del Señor, de grano en grano, se fue llenando el buche de la gallina, y en el 2010 tuve la oportunidad de estar 4 meses como el primer estudiante de intercambio de mi carrera en la Universidad de México. Y el año que yo pensaba que iba a ser más difícil, porque una cosa es vivir pobre en el país de uno y otra cosa es vivir alcanzado en otro país, pero fue el mejor año que yo viví a nivel de bienestar en mi carrera. Y todo eso gracias a Dios. Yo no puedo decir que haya sido mérito mío, que haya sido por la situación económica de mi familia. Y yo todo esto lo cuento como testimonio de que un hombre que no sabía qué hacer con su vida, hoy tiene la oportunidad de darles testimonio y de invitarlos a ser parte de un ministerio. Si ustedes me hubieran conocido en el 2006, ninguno de ustedes se hubiera quedado aquí para escucharme. Y hoy le doy la gloria a Dios porque todo lo que me ha permitido vivir es una prueba de que Dios es el que es. Que Él va delante de uno cuando Él es el que pone los proyectos. Que Él es el que respalda cuando pone los sueños. Y que Él es el que paga cuando hace el llamado. Entonces, si nuestra preocupación es nuestra identidad, si nuestra preocupación es nuestra historia familiar, si nuestra preocupación es nuestra capacidad económica, tenemos que reconocer que nunca nosotros lo podemos hacer por nuestra cuenta. Y tenemos que cuidarnos de iniciar proyectos sin la aprobación de Dios, porque va a ser una inversión que va a ir a la bancarrota innegablemente. Partimos de un problema, una situación que es problemática en nuestra ciudad. Partimos de una duda de nuestra propia persona de no poder hacerlo. Y la tercera característica del llamado es que es un proceso. Dios no da explicaciones ni brinda detalles específicos. Él demanda fe y obediencia. En la descripción que Dios le hace a Moisés, el plan es el siguiente. Ve, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Este plan no tiene descripción del contexto, justificación, objetivos de corto plazo, mediano plazo, largo plazo, una estructura de costos, una estructura de gobernabilidad. Es decir, el Señor le dice, vaya y saque a mi pueblo, porque yo quiero que usted lo saque, y cuando salgan, vayan al monte y adórenme. Mi hermana, si alguien a usted le dijera, mi hermana, vamos a hacer un proyecto, vamos a montar acá un mega hospital, va a ser el hospital con la mayor tecnología en todo el Orinoco,
Mi hermana, vaya y hágalo. ¿Usted qué diría? Primero, pues, ¿quién es usted, no? ¿Por dónde empiezo? ¿Dónde están los planos? ¿Cuál es el estudio de mercado? ¿Cuál es el estudio de viabilidad, el de factibilidad? ¿Dónde está la nómina? ¿Dónde están los recursos? Es decir, cuando Dios presenta los planes, como Él es el dueño de todo y Él es el todopoderoso, Él no tiene que dar detalles ni explicaciones, porque lo que Él dice, eso se hace. Si Él dijo háganse las estrellas se hicieron. Dijo, sepárese el agua de la tierra firme y se separaron. Broten las plantas, creó a los animales. Es decir, su poder es tan grande que con solo hablar, Él hace que las cosas sucedan. Pero nos da la oportunidad de ser los intermediarios entre los milagros que Él quiere hacer, para probarnos que Él es Dios. Y a veces complicamos el asunto, Señor, pero tú has puesto en mi corazón que no, que vamos a montar la escuela infantil, pero no es que no hay plata. El año pasado, cuando pensamos en el proyecto de las 250 Biblias para los niños, la pregunta fue, bueno, ¿y de dónde va a salir esa plata? La respuesta es, si Dios puso esto en el corazón, el Señor lo hará. Y no se compraron solamente 250, sino se compraron más o menos 900 Biblias. Entonces, cuando nosotros ponemos a consideración que el Señor nos dé un plan detallado, nos vamos a quedar esperando, porque Dios no tiene obligación de darnos explicaciones. Si Él dice que se haga, que se hace, se hace. Si Él tiene la voluntad de que usted y yo fundemos un proyecto, aunque usted no tenga la experiencia, o aunque yo no la tenga, o no tengamos los recursos, tengamos por seguro que si el Señor puso esa intención en el corazón, el Señor lo va a hacer. Vamos a dejarlo, el punto que resta, para el siguiente domingo. Esta historia continuará. Pero hay respuestas que llegarán solamente al final del proceso. Hay explicaciones, justificaciones que Dios dará solamente cuando ya hayamos caminado en obediencia. Demos el primer paso para que Dios pueda obrar. Porque si nosotros no creemos, si nosotros dependemos de ver para hacer, el Señor jamás va a involucrarnos en sus proyectos, porque sus proyectos tienen como base la fe. Entonces, mis hermanos, José, cuando se reunió con sus hermanos, les dijo, no se preocupen, ni se culpen, porque no fueron ustedes los que me vendieron, fue Dios. Para que mi pueblo no aguantara hambre durante los años que vienen, porque habrá una hambruna muy fuerte. Y el Señor permitió que yo llegara a este lugar para que fuera la salvación del pueblo de Israel en medio de esa hambruna. Nunca vemos en la descripción, cuando en Génesis no vemos que el Señor le haya dicho a José, José, te voy a vender y estarás en la cárcel y allí te irá bien y entonces irás a servir a Potifar, y pilas porque habrá una muchachita ahí que lo quiere seducir a usted, pero usted firme, firme, papá, y después lo van a mandar otra vez a la cárcel, pero después yo lo voy a sacar y lo voy a hacer segundo de Faraón. Nunca Dios le revela el plan completo a José. Pero cuando José cae vendido por sus hermanos, pudo tener muchas dudas, pero siempre mantuvo su temor en el Señor.
Hay situaciones que son problemas, no tenemos la capacidad para afrontarlas, pero un día recordaremos todo esto con amor y entenderemos que todo lo que vivimos ha sido parte de un plan de Dios para rescate de otros.